Hola, esta es la presentación que inicia nuestro curso con el tema de probabilidad. En este capítulo vamos a revisar algunos conceptos de probabilidad. Tenemos en tarea definir con claridad qué es probabilidad, describir los enfoques bajo los cuales se puede calcular y determinar la probabilidad, entender los términos de experimento, evento, resultados, permutaciones y combinaciones. De la misma manera, deberemos definir con claridad los conceptos de probabilidad condicional y probabilidad conjunta. Asimismo, entenderemos cómo se aplica y por qué razón funcionan las reglas de adición y de multiplicación. Para iniciar, nos pondremos en el caso de preguntarnos lo que algunas veces pasa por nuestra cabeza cuando queremos averiguar si sucederá algo o no. Pero más aún nosotros nos vamos a preguntar si lo que nosotros suponemos que sucederá es muy posible o poco posible de que suceda. Asimismo, podemos preguntarnos por si en el día de hoy vuelva a llover, si es que por la mañana se presentó una precipitación. También podemos preguntarnos por cuán probable es que la bolsa de valores termine al alza el día de mañana. Y podemos preguntarnos más aún, ¿cuánto es la probabilidad de que pueda ser superada la meta de penetración en el caso del dinero plástico? Cuestiones que de repente nos ayuden a clarificar el tema de una probabilidad. De hecho, la respuesta a estas preguntas debe ser tal que me permita decir si el suceso en cuestión es muy probable o posible de suceder o no lo es. Por ello, la probabilidad debe entenderse como una medida que me dice cuán posible es que suceda un suceso, un resultado en un evento futuro. Por ello, la medida de esta magnitud se presenta de los valores de 0 a 1. Se entiende que si el valor de la probabilidad es cercano a 0, estamos hablando de un suceso o evento que difícilmente sucederá. En caso contrario, si hablamos de un suceso que tiene una probabilidad cercana a 1, entonces nos estamos refiriendo a un suceso o resultado que de todas maneras o es muy probable o muy posible que suceda. Por tanto, podemos hablar de dos extremos entonces, un suceso que puede titularse de improbable y otros que pueden titularse de seguros. Cuando hablamos de un suceso improbable, entonces nos referimos a una situación en la cual entendemos que el resultado que esperamos suceda no se va a dar nunca y por lo tanto su probabilidad es 0. A esto conocemos como un suceso improbable. Por el contrario, un suceso probable o seguro será aquel que tiene una probabilidad muy alta, es decir, una probabilidad igual a 1. Pudiéramos situar un ejemplo bastante sencillo. Si nosotros hiciéramos un sorteo entre todos mis alumnos pertenecientes a esta institución educativa y me preguntase cuál es la probabilidad de escoger un alumno que pertenece a esta institución educativa, pues la respuesta cae por sí sola. La probabilidad es 1 y de todas maneras saldrá elegido un alumno que pertenece a esta institución educativa. A esto denominamos un suceso seguro. Bien, las probabilidades se pueden ver y apreciar en función de 3 definiciones o enfoques: clásico, de frecuencias relativas y subjetivo. Cuando hablamos de un enfoque clásico, es muy común tener ejemplos como por ejemplo el tema de lanzar un dado. Y cuando en el tema de lanzar un dado nos preguntamos cuál es la probabilidad de que el resultado sea obtener un 5. De hecho, en este momento ni siquiera tengo el dado, pero ya podemos ir figurándonos cuánto debe ser esta probabilidad. En el caso de frecuencias relativas, podemos citar un ejemplo en el cual nos preguntamos por si en la calle podemos encontrar una persona, usa o no usa, tiene o no tiene, una tarjeta del BSP. Para este caso y para poder dar la respuesta, debemos fijar nuestra atención en el total de sucesos acontecidos anteriormente que nos servirán para contabilizar la probabilidad. De hecho, nos vamos a fijar sobre todo en el número de repeticiones que hemos encontrado anteriormente para los sujetos que dijeron que tenían una tarjeta del BSP. A esto llamamos un enfoque o definición por frecuencias relativas.
Si hablamos de la tercera forma, en este caso, de la forma subjetiva, un buen ejemplo pudiera ser el caso de preguntarnos si hoy día en la mañana hubo precipitación, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a producirse otra lluvia? Bien, en este caso, cada uno de ustedes podrá configurar una respuesta diferente. Muy pocas veces coincidirán en el cálculo de la probabilidad o de la estimación de esta. Cada uno de ustedes expondrá un nivel de probabilidad de acuerdo a su propia experiencia respecto al clima. Ninguna vez o pocas veces coincidirán. Por ello, este tipo de enfoque es poco utilizado en el medio para calcular cualquier probabilidad y sucesivos cálculos en estadística. En resumen, un enfoque clásico me hace pensar en un experimento en el que existen n resultados igualmente posibles, como en el caso del dado. En el caso del dado existen 6 posibles resultados, todos ellos con la misma posibilidad o probabilidad de ocurrir. Si me preguntan cuál es la probabilidad de si al tirar un dado saldría un 5, mi respuesta sería 1 de 6, porque 5 es uno de los 6 resultados posibles. En el caso de un enfoque por frecuencias relativas, cuando el número de veces que ocurre un evento se divide por el número total de observaciones, en este caso nos referimos al caso de tener una experiencia previa en la cual hemos contabilizado las veces que sucedió el evento favorable a la cuestión en ciernes. Y entonces, si nos preguntamos por la probabilidad de encontrar en una población dada un transeúnte que tenga una tarjeta de crédito del BCP, podemos regresar al ejemplo anterior y ver que en ese caso anteriormente se han encontrado que existen 20 resultados favorables, es decir, 20 personas que dijeron que tenían una tarjeta del BCP. Por lo tanto, son 20 de 100. Nuestra probabilidad sería entonces 20 de 100. En caso de la subjetiva, ya hablamos del ejemplo, y en este caso, volvemos a insistir, como se trata de una probabilidad que se estima en función de la experiencia de cada sujeto, esta no nos sirve para hacer cálculos posteriores. Por ello, de aquí en adelante, solo se utilizarán el enfoque clásico y el enfoque por frecuencias relativas. Durante el desarrollo de la explicación anterior me referí a un concepto que es indispensable aclarar ahora: experimento. Cuando uno habla de experimento, figura inmediatamente una situación como la que muestra esta fotografía, en la que existe una persona que manipula ciertos elementos para conseguir un resultado. Tal forma de definición no es exactamente lo que vamos a tratar aquí en probabilidades dentro del curso de estadística. Nuestra definición, en este caso, va por el lado de que tenemos un suceso o un proceso que se da y al darse solo produce un resultado y este es aleatorio, como en el caso de seleccionar una bolilla de muchas en un sorteo cualquiera. Nadie puede de antemano decir con seguridad qué saldrá como resultado. Podemos estimar una probabilidad para cada uno de los resultados, pero estos serán uno por cada vez que se realice el experimento, es decir, por cada vez que realizamos el proceso de elegir una bolilla. Algo similar pasa si por A o B nos preguntáramos un día cualquiera por el número de personas en una determinada calle que usan una tarjeta de crédito de una entidad financiera X. Este resultado sería único por el día en el cual nosotros observemos a esta gente y logremos preguntarles a cada uno de ellos qué tarjeta de crédito usan. Pero ese mismo resultado no podrá producirse en otro día diferente. Entonces, un experimento es un proceso que solo nos conduce a que ocurra un solo resultado y nada más que uno. Estos resultados o sucesos son denominados resultados simples o resultados particulares que resultan de un experimento. Si a alguien se le ocurre reunir varios de estos resultados, entonces se produce lo que denominamos un evento. Un evento, como en este caso, si yo reúno los resultados pares del lanzar un dado, pues podría tener lo que ahora signo como el evento A, evento de los resultados pares. Pero también pudiera tener un evento que reúna los resultados impares, y en este caso sería el evento B. Los eventos pueden o no ser excluyentes. En este caso me referiría a los eventos mutuamente excluyentes.
Hablamos de eventos mutuamente excluyentes cuando tenemos dos eventos que no comparten resultados. En este caso, el ejemplo de del dado nos sería muy útil, dado que yo dije que tenía un evento A que reunía los resultados pares. Lo mismo, tengo un evento B que resume los resultados impares. No puede haber compartición de resultados porque ningún resultado posible puede ser par e impar a la vez. Por ello, estos dos eventos A y B son mutuamente excluyentes. En el ejemplo, tenemos que hay una muestra de 1500 personas y las frecuencias de ocurrencia de preferencia de uso para una tarjeta de crédito al momento de realizar una compra es lo que se ve en la tabla. Bien, nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera usar la tarjeta Ripley si es que una persona de forma aleatoria es elegida para verificar cuál de estas tarjetas utiliza? Bien, si me preguntan por la tarjeta Ripley, entonces tengo que fijar la atención en el número de veces que se produce este hecho en la tabla de frecuencias al lado izquierdo. Nos dice entonces que para la tarjeta Ripley existe 425 veces que se repitió el resultado de tarjeta Ripley. Bien, en nuestro caso entonces la probabilidad de que encontremos en esta población de forma aleatoria un individuo que prefiera usar la tarjeta Ripley para pagar una de sus compras, encontraremos que serán 425 de 1500, es decir, 0.2833. De similar manera, pudiéramos preguntarnos por alguien que prefiera usar la tarjeta de Interbank. En este caso, nuestra atención debe fijarse en los 950 personas anteriores que prefirieron usar este tipo de tarjeta. Y si queremos dar respuesta a la pregunta, entonces la probabilidad de que una persona elegida al azar use o prefiera usar una tarjeta de Interbank será 950 de 1500, es decir, 0.6333. Pudiéramos preguntarnos ahora por los dos eventos. ¿Son estos posiblemente eventos mutuamente excluyentes? Bueno, si una persona realiza una compra, ¿podrá usar las dos tarjetas a la vez? No. De hecho, tiene que elegir una, descartando la otra. Por ello, podemos asegurar que en el caso presente estamos hablando de dos eventos mutuamente excluyentes. En el caso de la regla de la suma, tendremos que también usar el concepto de mutuamente excluyente y mutuamente no excluyente. Además, tendremos que trabajar con probabilidades totales y probabilidades conjuntas. Existe un resumen sobre el tema de la regla de la suma. En este caso, la regla de la suma puede aplicarse a eventos excluyentes o eventos no excluyentes. Cuando hablamos de eventos excluyentes, la regla de la suma se escribe de manera simple y en todo caso puede decirse que la probabilidad de que suceda A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. En cambio, cuando hablamos de eventos no excluyentes, aquellos que comparten resultados, entonces diremos que la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. En este caso, la probabilidad de A y B no es otra cosa más que la probabilidad de la ocurrencia de los eventos o resultados que son compartidos entre A y B. Si uno puede configurar estos eventos usando un diagrama de Venn, podemos darnos cuenta mejor de la situación. Cuando hablamos de eventos excluyentes, significa que no tienen nada en común. Por lo tanto, la gráfica en el diagrama de Venn nos propondrá dos conjuntos que no tienen ninguna intersección. Por ello, la regla se cumple con sumar simplemente probabilidad de A a la probabilidad de B. En cambio, cuando se trata de un evento que son eventos no excluyentes, entonces estamos hablando de que entre estos eventos existe una zona en la cual se asignan los resultados que son compartidos por los dos eventos. Por ello es que cuando sumamos la probabilidad de A más la probabilidad de B, estamos duplicando la zona intermedia, la zona en común, la intersección. Por ello es que es necesario restar por lo menos una vez la probabilidad de A y B, es decir, la probabilidad de esta intersección. Aplicado a este ejemplo, que nos habla de la frecuencia de vuelos según lleguen temprano, a tiempo, tarde o hayan sido calculados, nos podemos preguntar lo siguiente. A es el evento de que el vuelo llegue temprano. La probabilidad de A será entonces 100 de 1000.
es decir, 0.10. Si nos preguntamos por B, un evento que nos dice sobre que el vuelo llegue tarde, entonces la probabilidad de B será 75 de 1000, es decir, 0.075. Más si nos preguntamos por la probabilidad de que el vuelo llegue temprano o tarde, en este caso debemos pensar en si estos dos eventos son excluyentes o no. Nos damos cuenta que sí lo son, dado que cualquier vuelo que se presente llegará temprano o bien llegará tarde, pero no podrá llegar ni temprano y tarde a la vez. Por lo tanto, se está hablando de dos eventos A y B mutuamente excluyentes. Por eso podemos usar la regla de la suma de manera muy sencilla. Probabilidad de A más la probabilidad de B. No sucede lo mismo en el presente ejercicio, donde se nos habla de que se hacen exámenes físicos de rutina a los empleados de una empresa. Se descubre que 8% requieren calzado ortopédico, 15% tratamiento dental mayor y existe un 3% que requiere de ambos tratamientos. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado elegido de forma aleatoria requiera zapatos ortopédicos o tratamiento dental? Si tomamos como el evento Z a aquellos que necesitan zapatos ortopédicos y tratamiento dental mayor al evento B, entonces tendremos una configuración en el diagrama de Venn como el que se aprecia aquí, donde la intersección de entre Z y D, zapatos ortopédicos y tratamiento dental mayor, es esta zona que en nuestro caso podremos asignar C intersección D y cuya probabilidad es 0.03, dado que tenemos un 3% de personas que requieren los dos tratamientos. Bien, la regla de la suma entonces se tiene que aplicar en función de que los eventos no son mutuamente excluyentes. Por ello entonces, la probabilidad de Z viene a ser la probabilidad del 8% de empleados que requiere calzado ortopédico. La probabilidad de que aquellos que requieran tratamiento dental es 0.15, dado que son 15% de las personas que requieren este tipo de tratamiento. Bueno, y 0.03 ya sabemos de dónde viene, ¿no? De aquellos que requieren los dos tratamientos, es decir, de la intersección de los dos eventos. Al efectuar las operaciones tenemos que la probabilidad Z o D es igual a 0.98. Otro ejemplo. En esta institución dice, existen 32 colaboradores, de los cuales 21 son mujeres, el resto varones. Los empleados casados son 18 y en total de los casados 8 son mujeres. Bien, recordemos y tenemos que puntualizar que de 32 colaboradores 21 son mujeres. Quiere decir que 11, los restantes, son varones. Los empleados casados son 18. Quiere decir que el resto, 14 de 32, son solteros. Bueno, de los solteros, 8 son mujeres. Como son 14 en total, significa que 10 son varones. Bien, ¿cuál es la probabilidad de elegir aleatoriamente una mujer o soltera? En este caso, evento de mujeres, evento de solteras o solteros, y la intersección serán las mujeres y solteras. Tenemos 21 mujeres. La probabilidad de que sea elegida una mujer será entonces 21 de 32. 32 es el total. Bien, si me preguntan por la probabilidad de solteros, ¿cuál es la probabilidad de solteros? Yo tengo que en total son 18 casados, por lo tanto, solteros serán igual a 32 menos 18 casados, es decir, 14 solteros. 14 de 32 será la probabilidad entonces de elegir un soltero. Bien, la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de mujeres y solteras, deberá ser igual al número de casadas restadas del total de mujeres. Tenemos 21 mujeres y nos dice que 8 de estas son casadas. Por lo tanto, 21 menos 8, pues 13. Tengo entonces que la probabilidad de una mujer que sea soltera es 13 de 32. Utilizando estos datos, podemos calcular la probabilidad de mujer o soltera utilizando la regla de la suma para eventos que no son excluyentes. Y operando será 21 de 32 probabilidad de mujer, 14 de 32 probabilidad de soltera y 13 de 32 probabilidad de mujer y soltera, lo que me da como resultado 0.6875.
¿Cuál es la probabilidad de que sea varón casado? En nuestro... ¿Cuál es la probabilidad de que sea varón o casado? En este caso, al analizar los eventos, diremos que podemos usar la regla de la probabilidad en la suma cuando dos eventos son no excluyentes. Y en este caso, la probabilidad de varón será 11 de 32, dado que son 21 mujeres de 32, entonces nos quedan 11 personas que deben ser varones. Probabilidad de casado, 18 de 32, es decir, si son todos casados, no importa mujeres o varones, 18 casados. Y 10 de 32, que calculamos anteriormente, la probabilidad conjunta de que sea un varón y casado. El resultado entonces será 0,5938. Este es otro ejemplo y en este caso vamos a usar una tabla de contingencia. En esta se hace un resumen de 250 sucesos, es decir, en este caso, una tienda de departamentos logra capturar a 250 ladrones. 250 ladrones que se reparten en estas categorías que contienen dos variables. Por un lado, el género o sexo y por otra, el número de veces que estas personas han delinquido, es decir, si es la primera o son reincidentes. Bien, primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el ladrón sea hombre? Bueno, para saber si el ladrón es hombre, al ser elegido de manera aleatoria de entre los 250 ladrones, entonces debemos tener la cantidad total de los varones, en este caso 70 más 60, que son en total los varones, es decir, 130. Entonces, la probabilidad de que elijamos aleatoriamente un ladrón y este sea varón, 130 de 250, es decir, 0,52. ¿Cuál es la probabilidad de que en este caso sea la primera vez que cometan el delito? En este caso diremos, bueno, todos los que cometieron por primera vez el delito son 60 varones y 44 mujeres, en total 104. Por lo tanto, la probabilidad de elegir un ladrón que sea primerizo, no me interesa si mujer o varón, será 104 de 250, es decir, 0,416. La probabilidad de que sea mujer y reincidente me lleva a pensar en una probabilidad conjunta, mujer y reincidente. Es decir, aquí sobre un mismo sujeto se cumplen dos cualidades, mujer y reincidente. De este tipo de personas tenemos 76 en la tabla. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra una elección en la cual suceda que es una mujer ladrón y reincidente, tendremos que dividir 76 entre 250, lo que da 0,304. La probabilidad de que sea mujer o sea el primer delito merece ahora la revisión de la regla de la suma, mujer o primer delito. En este caso, tendré que averiguar primero por la probabilidad de que sea mujer, una probabilidad total, porque tengo que ver con todas las mujeres. Probabilidad de que sea mujer nada más. Será entonces 120 mujeres y la probabilidad será 120 de 250. En el caso de que sea el primer delito, tendré que juntar a todas las personas que cometieron un delito y este fue el primero. Entonces tendremos que sumar 60 más 44, 104. 104 de 250. Lo siguiente es averiguar por una probabilidad conjunta, mujer o primer delito. En este caso será, ¿no? Mujer y primera vez que delinque, 44. 44 personas que son mujeres y es la primera vez que cometen el delito. Una probabilidad conjunta porque se cumplen dos condiciones, mujer y primera vez. Esto será igual a 44 entre 250. Aplicando estos resultados a la regla de la suma para eventos no excluyentes, tendremos el siguiente resultado, 0,72. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre o reincidente? En este caso tendremos que hacer posible el cálculo de la probabilidad total para hombres, 130 entre 250, y la probabilidad de que sea reincidente, es decir, 146 entre 250. Además de ello, necesitamos tener una probabilidad conjunta para ser restada de estas dos, y en este caso debe ser de hombre y reincidente, en este caso 70.
70 de 250. Haciendo las operaciones del caso, tenemos que el resultado es 0.824. Hasta aquí es la explicación de la regla de la suma. Debemos pasar a explicar ahora otro concepto, la regla del complemento. Para explicar la regla del complemento, antes deberíamos definir a qué nos referimos con eventos complementarios. Cuando hablamos de eventos complementarios, nos referimos a dos eventos que son parte de un espacio muestral. En este caso, A y B resultan ser complementarios porque en ese espacio muestral son los únicos. Otro ejercicio. En este caso me preguntan por la probabilidad de que el varón elegido no sea varón o reincidente. Entonces, estamos en la obligación de calcular lo primero, que sea varón o reincidente, y luego nos preocuparemos por el que no sea varón o reincidente. Calculemos entonces. Para la probabilidad de que sea varón o reincidente, necesito usar la regla de la suma. Por ello necesito la probabilidad primero de que sea varón, en este caso 130 de 250. Luego calcularé la probabilidad de que sea reincidente, es decir, 146 de 250. Ahora me falta la probabilidad conjunta varón reincidente, y en este caso será 70 de 250. Haciendo el cálculo con la regla de la suma, tengo que sumar las probabilidades y restar la probabilidad conjunta. Me sale 0.824. Pero la pregunta no es por la probabilidad de la ocurrencia de varón o reincidente. Lo que se quiere más bien es que no sea varón o reincidente. Por lo tanto, la probabilidad que debo calcular debe ser una probabilidad complementaria. Es decir, la probabilidad de no varón o reincidente. Esto 1 menos 0.824, lo que da como resultado 0.176. Bien, esto es lo visto en clase referente a la regla de la suma y conceptos iniciales de probabilidad.